Hoy vamos a seguir con un tema, parece ser un poquito largo, pero realmente es un resumen de toda la Biblia. Y estamos hablando de las dispensaciones. Pero algo importante que el Señor me hacía recordar esta mañana, y es que estamos viviendo la dispensación que se llama de la gracia. Es la que en este momento nosotros estamos viviendo. Pero antes de concluir la gracia hay algo que debemos aclarar, recordar. Y mucha gente dirá, estamos en la gracia, ya no estamos viviendo en la ley, porque hay que seguir con el diezmo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a que se cumpliera. La Biblia dice en Malaquías 3:10, creo que es el más conocido: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esto no fue algo que salió en la ley, esto es algo que sale directamente de la boca de Jehová. Y Él está diciendo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es Dios el que está hablando. Pero mucha gente dice, pero eso es algo del Antiguo Testamento. Jesucristo nuestro Señor comienza a decir otra vez, hablándole a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Jesucristo nuestro Señor sigue diciendo que la ley sigue siendo importante. La ley no se ha borrado, simplemente que Jesucristo nuestro Señor permite que se cumpla. Y ahora se llama la ley del amor. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él no está diciendo hagan esto y lo demás no tiene importancia. Hagan esto sin dejar de hacer aquello. Hebreos ratifica una vez más, y el autor de Hebreos, a través de él Dios habla y dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Allá Cristo lo recibe en el cielo cuando usted está diezmando acá. Entonces la gente dice, no, pero eso es de la ley. Una prédica muy buena que escuché sobre la ley y la gracia. Y el predicador ponía un ejemplo, y él decía, usted va en su carro, van dos hermanos, y uno de ellos va a exceso de velocidad. El límite son 90, 100, va a 150. El hermano le dice, oye, te pasaste el límite, vamos a tener problemas con la ley. Y él le dice, tranquilo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero como te coja el policía de tránsito, te pone la multa, porque estamos bajo la ley de los hombres, porque el Señor dice que toda autoridad viene de los hombres. Entonces nosotros sí tenemos que cumplir la ley, pero nuestro Señor hace que sea posible cumplirla. Tratando de terminar la dispensación que se llama de la gracia, tratando porque es mucho. Resulta que cuando hablando de la dispensación de la gracia, la vez pasada vimos varias cosas, que lo más importante es el amor, que es importante la gran comisión. Hablamos de la iglesia, hablamos del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo llega a través de Pentecostés es cuando comienza la iglesia. Pero otro punto importante es el arrebatamiento o rapto. Eso se va a dar en esta dispensación. Y nosotros no debemos estar esperando que Jesucristo nuestro Señor venga. Esa no es nuestra finalidad, es esperar ser raptados. Porque en el momento que Él venga y todo ojo le verá, ya la iglesia habrá sido raptada. Y el que se quedó, se quedó. Arrebatamiento, cuando uno lo mira en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice llevar consigo con fuerza irresistible. Cuando el Señor venga, a los que Él escogió, porque se guardaron, porque creyeron en el Señor Jesucristo y lo aceptaron, nadie se podrá resistir. Se llama arrebatamiento, se llama rapto. Y en este momento que eso ocurra, se acabó la dispensación de la gracia.
Jesucristo nuestro Señor viene a buscar su iglesia. ¿Qué citas bíblicas confirman esto? Juan 14, 2 y 3. Dice, esta es una de las citas que más vamos a estar viendo hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué entendemos con esto? Que antes que nuestro Señor Jesucristo fuera al cielo, no había un lugar para nosotros. Él dice, yo tengo que ir a la casa de mi Padre a preparar un lugar para ustedes. Muchas moradas hay. Y si me fuere y prepararle el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice en la casa de mi Padre. Él está hablando del cielo. Jesús nuestro Señor tenía que ir allá a prepararnos ese lugar. Y por eso era necesario que Él se fuera. Pero ahí mismo estaba diciendo, voy a regresar por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor tiene una casa. Dios es un Dios de orden. Y así, lo que nosotros vemos aquí en la tierra es un reflejo de lo que se ve en el cielo. Tenemos casa y hay casa. Vamos a Isaías 63, 15. El Señor dice, o el salmista Isaías está hablando, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Bueno, eso no es lo que lleva al caso, sino que el salmista está diciendo, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Vamos al Salmo 33, 14. Dice, desde el lugar de su morada miró. Por eso es que nuestro Señor, sobre todos los moradores de la tierra, el que mora es el que vive. Donde desde el lugar de su morada, donde Dios vive, desde allá Él mira a todos los moradores de la tierra. Entonces, el Señor está diciendo que nosotros vamos a estar con Él en la casa de Él, porque nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, nosotros somos de paso. Nosotros no podemos aferrarnos a las cosas materiales, que es que yo no me quiero morir porque es que el carro que tengo es muy bonito, disfruto de muchas cosas, tengo muchas casas, muchas mansiones. Me ponía a pensar cuando murió el hombre que inventó la revista Playboy. Tenía 80 años y vivía con 3 hermanas. Tenía muchas mansiones. Hacía de todo para no morir, para no envejecer. Y resulta que este hombre muere. ¿Dónde quedó todo el imperio? Porque nosotros vemos que el hombre que más ha hecho pornografía en toda la historia fue este hombre. Pornografía, fue el que ha pervertido a jóvenes, ha tomado mujeres y las ha convencido de posar desnudas. Fue la primera revista donde salieron y tenía muchas casas. Tenía más de 80 años y hacía fiestas y llevaba celebridades. Pero cuando este hombre muere, posiblemente podría ser como los faraones que se enterraban con sus mujeres, con todo eso. Pero ¿de qué le va a servir eso? Entonces, nuestro Señor está diciendo que nosotros no tenemos una morada aquí. Nuestra morada está en el cielo. La Biblia dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que las cosas viejas pasaron. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta, ser conciudadanos de los santos. Tener una cédula de extranjería, que es esta, y decir, yo no pertenezco aquí, yo estoy de paso. Hay alguien que no quería envejecer, hicieron una novela muy famosa, El retrato de Dorian Gray, y el tipo le vende su alma al diablo, y cuando él vende su alma, el pacto que hacen es que quien se va a envejecer es el cuadro y no él. Y él se seguía viendo joven, y pasaban muchos años, y el cuadro era el que envejecía. Se llama así El retrato de Dorian Gray. Mucha gente habrá pactado, muchas celebridades se rejuvenecen, se operan, se hacen una cosa, pero todos tenemos un encuentro con Dios. Está estipulado que el hombre sea juzgado por cada cosa que dice y después la muerte, dice Romanos.
Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la porvenir? La nueva Jerusalén, donde ya nosotros, o nosotros no, donde ya hay que dejar la idolatría hacia Jerusalén. Si usted tiene la oportunidad, Dios lo bendice, vaya a Jerusalén y conozca todo eso. Pero mientras este pueblo judío sigue adorando Jerusalén, nosotros esperamos la Jerusalén celestial. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La Biblia dice en Titos capítulo 2, versículo 13, aguardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos esperando que Cristo sea el que venga y nos lleve. Pero no lo vamos a ver físicamente aquí, sino en las nubes es donde vamos a tener ese encuentro. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados cada día, como cuando alguien vive en un lugar donde hay terremotos, donde hay tormentas, y la gente que vive en la falla de California, si usted mira eso, hay la unión, como cuando miramos el techo, estarán dos estructuras diferentes, y cuando el techo se une quedó en diferentes niveles. Así pasa con las placas tectónicas. En la falla que pasa por California hay tantos terremotos porque cada vez que la tierra está ajustando toda su presión, en esa falla es por donde salen todos. Y hay muchos terremotos. La gente allá tiene que tener un morral listo, con agua, con víveres para sobrevivir días. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero no estar preparados para un terremoto, sino preparados para que el Señor nos lleve. Para que el Señor tome a su iglesia, a los que nos hemos guardado por misericordia de Dios. Porque uno no puede decir, yo estoy esperando que el Señor me lleve, y haciendo pecado, pecando cada día, sabiendo que estamos pecando, y no podemos decir, yo estoy esperando que el Señor venga por mí, porque ahí sigue esperando novia. Hay algo que se llama los últimos días. Los últimos días es todo lo que está pasando ahora. Lucas, en el capítulo 21, del 25 al 28, nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero en el versículo 27 es Lucas, capítulo 21, del 25 al 28. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué más sigue diciendo el 28? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando seamos redimidos, cuando el Señor nos rapte, cuando el Señor borre nuestro pecado. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿qué vemos nosotros en esto? Que el Señor a través de todas las Escrituras está prometiendo que va a venir a buscar ¿a quién? A la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es la mayor promesa que nosotros tenemos y que tenemos que agarrarnos. Descenderá del cielo. No quiere decir que va a llegar a la tierra. Va a descender del tercer cielo al segundo cielo. Recordemos, este aire que respiramos es el primer cielo. Donde están las estrellas del segundo cielo. Y donde está la morada de Dios el tercer cielo. Nuestro Señor va a bajar del tercero al segundo cielo. Y allí nosotros subiremos si Dios lo permite. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que los que hayan muerto esperando a nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles a Él, guardándose, van a volver a la vida. Pero van a volver con un cuerpo inmortal, revistiendo su cuerpo mortal. Primero son ellos y después los que estemos vivos, dice.
Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, ¿a quién viene a buscar el Señor? A su iglesia. Los muertos en Cristo y los que hayan quedado, pasaremos de lo corruptible, de lo que se daña, de este cuerpo formado de carne que se va a podrir, por eso se llama corruptible, corrupción es lo que se daña, será vestido de algo incorruptible. Los arrebatados seremos todos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51, 52 y 53. Primera de Corintios 15 del 51 al 53. El Señor dice: he aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ojo a este detalle, se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que cuando el Señor se lleva a su iglesia, tiene que ser una iglesia que no tenga pecado. No quiere decir que si el Señor nos lleva es porque ya somos perfectos, sino que somos santos. Y recuerden que santo es cortado. La verdadera acepción de santo quiere decir que algo es cortado, y nosotros somos cortados y separados del mundo. Si no hay pecado, porque el Señor lo borra, Él necesita que no vuelva a haber pecado en nosotros. Por eso ya no vamos a tener un cuerpo que se dañe, corruptible, de pecado, que tenga dolor, que sufra, sino que vamos a tener un cuerpo incorruptible igual al del Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿cuándo será ese arrebatamiento? Algunas iglesias comienzan a sacar cuentas. Por ahí hubo una hace poco que había dicho que era este año. Mucha gente saca cuentas, hacen cálculos y todo. Pero la Biblia dice que nadie sabe. ¿Por qué nadie sabe? Porque Mateo 13:32, nuestro Señor Jesucristo dice: porque el día de la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él está diciendo, nadie lo sabe. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Los que piensan que Jesucristo no es Dios, no forma parte de la divinidad, dicen, es que Él no sabía. Y si Él no sabía, es porque Él no es Dios. Pero es que Él estaba viviendo en la carne en ese momento todavía. Pero ahora que está al lado del Padre, ya todo lo sabe. Por eso es que en este momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí saben cuándo es el arrebatamiento. Pero ni siquiera los ángeles saben cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Hechos 1:7. Nuestro Señor dice en el libro de Hechos, nuestro Señor a través de ese libro: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, nadie más. Le preguntaban los discípulos: Señor, ¿y cuándo vas a regresar para esperarte? Él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ese cuerpo tiene que resucitar. Primera de Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La gente decía, ¿será que ellos van a tener otro cuerpo? ¿Será que vendrán en espíritu? ¿Será que, cómo va a ser eso? Entonces, el apóstol Pablo termina después respondiéndole, pero la gente quería saber si es el mismo cuerpo. Ya sabemos que es el mismo cuerpo. Esto que tenemos, que se daña, que se envejece, será revestido del mismo cuerpo, pero tendrá una parte inmortal como un estuche diferente. Entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué es resucitar? Consiste en que Dios da vida a un cuerpo y une su alma y su espíritu en el que estaba separado porque estaba en el estado intermedio.
otras veces han hablado, otros predicadores nos han compartido algo sobre la muerte. Muerte es separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de todo el que está viviendo en pecado. Todo el que vive en pecado está separado de Dios y está muerto espiritualmente. Pero la muerte física quiere decir que hay una separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Y al hablar de una resurrección, estamos hablando que se unen. Entonces, ese estado en que la persona está antes de ese juicio y está separado se llama estado intermedio. ¿Por qué tiene que haber una resurrección? ¿Por qué simplemente no seguimos así? Porque el cuerpo forma parte de la personalidad de cada persona. Y estaríamos incompletos si estuviéramos en la presencia de Dios sin cuerpo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a redimir, o sea, a hacer una redención. Y solamente es completa si eso incluye el cuerpo. Romanos 8, en la parte 23, en la parte B, Romanos 8, 23, y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando el Señor Jesús tome nuestro cuerpo y le borre todo pecado y lo recubra de inmortalidad, entonces vamos a ser adoptados. La Biblia dice que nosotros no éramos hijos de Dios, sino que el pueblo de Dios era el pueblo judío. Y ahora nosotros somos adoptados al aceptar a Jesucristo. Y cuando somos adoptados, nuestro cuerpo es redimido. Además, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, lo dice así. Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Señor dice que debemos cuidar este templo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente le dedica más atención a su cuerpo que a su alma y a su espíritu. Mucha gente vive haciendo mucho deporte, mucha gente sigue haciendo muchas cirugías, mucha gente se cuida de esto, se cuida de lo otro, pero no le pone atención a su espíritu y a su alma, que es lo más importante. Pero sin embargo hay que cuidar el cuerpo. Y el Señor nos habla sobre los malos hábitos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el que destruya el cuerpo, Él lo destruirá. Así que si comemos mal, papas fritas, pizzas, perros, nos estamos enfermando, mucha sal, el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Porque dice, el que destruya el cuerpo, yo lo destruiré. Porque Él va a venir y quiere que las tres cosas estén bien: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en la resurrección, ese cuerpo va a seguir siendo el templo del Espíritu Santo. Y una tercera cosa más. ¿Por qué tiene que nuestro cuerpo ser redimido? Para deshacer el resultado del pecado en todos los niveles, tiene que vencerse al enemigo final de la humanidad, que es la muerte del cuerpo, mediante la resurrección. Vamos a 1 Corintios 15, 26. Y esto es algo importante que aplica para acá, pero que también aplica para el final del milenio. Y dice, y el postrer enemigo a vencer será la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que primero serán destruidos la bestia y el falso profeta, y todavía la muerte va a estar. Y después, cuando apresen al diablo, es cuando el último enemigo a vencer va a ser destruido, y esa es la muerte. Entonces, los que vivirán todo ese proceso que les estoy hablando son los que estén en la tierra. Pero si nos vamos en el cielo con el Señor, ese enemigo allá no va a estar. Así que este cuerpo tiene que ser revestido de inmortalidad para que la muerte en el cielo sea vencido en nosotros. Mateo 28, 6 dice, no está aquí pues, cuando fueron a buscar a nuestro Señor, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Nuestro Señor ya había resucitado y fueron a buscarlo. Y el ángel le dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto, no está aquí, pues ha resucitado.
Esa es la garantía de que nosotros vamos a resucitar, que ya Él lo hizo. Si Él no lo hubiera hecho, como muchos publican en las redes sociales con mucha razón, la tumba de Mahoma vacía, la tumba de Buda vacía, la tumba de toda esa gente vacía, llena de huesos, pero la tumba de nuestro Señor está vacía. ¿Por qué? Él dice, no está aquí, ha resucitado. Entonces, dice también 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor de muchas maneras y en muchas partes nos está diciendo que nosotros tenemos que ser revestidos de inmortalidad. ¿Qué hacía ese cuerpo inmortal que es tan especial? Que nuestro Señor Jesucristo no estaba atenido a las leyes de la física. Ustedes ven que estaban cenando los apóstoles y de pronto Él aparecía, o sea que atravesaba las paredes, se iba en una nube, volaba. Todo eso lo hacía un cuerpo inmortal. Lo que nos han enseñado en las caricaturas, en los cómics, que los superhombres vuelan, esto lo hace un cuerpo inmortal. Solamente ellos lo toman de la Biblia, pero en la Biblia es donde habla de que seremos inmortales y haremos todo lo que nuestro Señor podía hacer acá también. Ahora, ¿para qué se necesita todas estas cosas? Para que nosotros lleguemos a hacer todo lo que Dios se propuso que haría en nosotros, que era redimir la humanidad. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas esas cosas Dios las ha preparado para nosotros, y todas las cosas esas Dios las preparó para que en el Edén fueran así, hasta que el pecado dañó ese plan, para que los creyentes lleguen a conocer a Dios como Él quiere. Nosotros, a pesar de mucha comunión que tengamos con Dios, no podemos llegarlo a conocer estando en este estado, pero cuando, si Dios permite, nosotros lleguemos a estar ante su presencia, sí lo vamos a conocer. Aquí es cuando se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente nosotros conoceremos a Dios plenamente estando en su presencia, estando con un cuerpo inmortal, porque nadie puede resistir estar ante la presencia de Dios y no ser destruido. Y además, Dios necesita que tengamos ese cuerpo para expresar su amor a nosotros como Él desea. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios permite que lo conozcamos y tengamos y seamos eternos. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, que es lo que estamos viviendo, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los que estemos vivos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, vamos a sufrir la misma transformación de Él. ¿Cuándo va a ocurrir esa resurrección? ¿Cuándo va a ser? Un instante antes del arrebatamiento. Los muertos son resucitados y transformados, y los que estemos vivos, en el momento antes de llevarnos enseguida a nuestra forma, y nos lleva enseguida. Esa no es la misma resurrección que se habla en Apocalipsis 24. La gente tiende a confundir y se han creado muchas doctrinas a partir de esto. Apocalipsis 24 dice, ¿qué dice? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron en la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Él 1000 años. Entonces, ahí, no sé si en el versículo antes o después, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esa primera resurrección no es para los que murieron ya creyendo en Cristo, es para los que acepten al Señor durante la tribulación.
y después de los 1000 años es que ellos van a ser resucitados. Entonces se crea mucha confusión entre esas dos. Tanto los resucitados como los creyentes vivos que sean transformados, vamos a reunirnos con Cristo en el aire, en la atmósfera. Pero van a pasar varias cosas. Primero, nos reunimos con Cristo de manera visible. Ya después que la iglesia se reúna con el Señor y el Señor entonces baje, ahí sí todo mundo va a ver eso. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, ya lo vimos. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay gente que dice, será un satélite que verán, será transmisión en televisión. No. Dice que esa voz se va a oír en toda la tierra, todo ojo le verá. Todo mundo va a reconocer que Él vino, pero ya la iglesia no va a estar acá. Entonces, vamos a ser llevados a la casa de Dios, ya lo vimos en la morada. Nos vamos a reunir con nuestros seres queridos que también hayan esperado en Cristo. Todas las personas que nosotros vimos, con las que nosotros compartimos, nuestra familia, que aceptaron a Cristo, nos vamos a reunir con ellos. ¿Qué va a pasar con los que no aceptaron a Cristo? Eso ha sido debate en muchas iglesias. ¿Qué pasa con esas personas? Lo que se concluye es que serán borrados de nuestra mente. Dice la Biblia que en el cielo no habrá dolor, no habrá tristeza. Todo eso habrá pasado. Y si nosotros nos acordamos de los familiares que se quedaron, que están en el infierno, nos causaría tristeza. Entonces, lo que concluyen los teólogos es que serán borrados de nuestros recuerdos todo lo que tenga que ver con la familia que no aceptó a Cristo. Y solamente van a estar dentro de ellos los que aceptaron a Cristo y con los que nos vayamos a reunir allá. Primera de Corintios 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Toda nuestra familia que murió con Cristo se va a reunir con nosotros también. Y segunda de Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Viene un tema importante ahora. ¿Para qué más sirve ese arrebatamiento? ¿Por qué en ese momento? Porque ese arrebatamiento nos va a librar de la ira venidera. Así le llama la Biblia, ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La gran tribulación. La época como nunca se ha visto en la historia ni se volverá a ver en la historia de la humanidad. Si usted es cristiano y cree un poquito en la palabra de Dios, afírmese y prepárese para que el Señor se lo lleve. Porque los que se queden difícilmente se salvarán. Algunos teólogos dicen que solamente se salvarán en la tribulación y la gran tribulación a los nuevos que se les predique, no a los viejos, porque los viejos despreciaron el evangelio. Ira venidera. La mayoría de cristianos morirán. Por eso estábamos viendo ahí en Apocalipsis que decía que los que fueron decapitados por causa del evangelio. También nos vamos al Sermón del Monte, dice, serán perseguidos por causa de mi nombre. Habrá una persecución y es más, pagarán para que maten los cristianos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Hay muchas teorías, algunas teorías dicen la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Y nosotros creemos que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa cita nos está diciendo que Jesucristo va a venir a salvarnos para que no pasemos por la gran tribulación. Esa es nuestra esperanza. Los fieles a Cristo no debemos temer pasar por la ira venidera, porque Dios enviará a su Hijo para salvarnos de ella. Primera de Tesalonicenses 2:19. Dice la Biblia, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces Él está diciendo que nuestro gozo, nuestra esperanza es que Él venga. Porque en el momento en que Él venga nos va a librar de todo eso que va a pasar acá. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está confirmando que nosotros no vamos a pasar por eso. Pero hablemos de las teorías de dónde sacan que sí pasará la iglesia. Hay una teoría que se llama teoría del arrebatamiento parcial. Algunos dicen que Cristo vendrá por una parte de la iglesia, los más fieles. Dejará a los demás esperando que pasen por esa ira y después vendrá por ellos. Se basan en una cita primera de Corintios 15:51. Dice, primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, como está diciendo que no todos dormiremos, algunos teólogos dicen, no, Él va a venir primero por uno y después por otro, pero todos seremos transformados. Esa teoría está errada. Hay otra teoría que dice que el Señor nos va a llevar, pero en la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque ellos comparan la final trompeta que estamos hablando, cuando Él dice que nos arrebata, con la séptima trompeta de la que se habla en Apocalipsis. Pero resulta que cuando se habla de la final trompeta es una trompeta de bendición. ¿Por qué de bendición? Porque cuando esa trompeta suene, nosotros estaremos con el Señor. Dice a la final trompeta. En cambio, la otra trompeta es de juicio. Apocalipsis, no recuerdo la cita, pero dice que la séptima trompeta, creo que está en el Apocalipsis 11, y entonces allá habla de la séptima trompeta, pero esa séptima trompeta está diciendo que bueno, el pueblo va a ser salvado, el pueblo judío en ese momento. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué más dice? El 4. Estos testigos son los 2 olivos. ¿Es el qué? 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Son situaciones diferentes. Esta trompeta suena ya prácticamente cuando esté acabando eso, o para acabar ya la gran tribulación. En cambio, esta final trompeta que se llama, es la que va a sonar antes que pase todo eso. Hay otra teoría que se llama post-tribulación. Los primeros padres de la iglesia decían que la iglesia tenía que pasar por la tribulación, pero ellos se basaban en la tradición. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, que hay que padecer como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces,
Aquí él está diciendo, si padecemos como cristianos, los que se basan en estas teorías dicen es que la iglesia tiene que pasar por ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ellos aquí se están basando en que todos tenemos que padecer por eso. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En el versículo 2 dice, Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Un paréntesis, porque el diablo se llevó una tercera parte de los ángeles, porque la otra tercera parte la dirigía Miguel y la otra tercera parte la dirigía Gabriel. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí dice todos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces los que están diciendo que la iglesia va a pasar, se están basando en esa cita de Daniel. Pero ellos están confundiendo la primera con la segunda resurrección. Y ahí es donde está el error de ellos, que una parte es para la iglesia y otra parte es para el pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor venga por segunda vez, esto va a tener dos partes. Arrebatamiento, ya lo dijimos, la iglesia será llevada, y tribulación y gran tribulación. Hemos hablado de eso, pero ahora tendremos que hablar nuevamente de eso. Ahora, ¿qué citas apoyan esa idea? Más citas de que la iglesia va a pasar por eso. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ellos están entendiendo que el día en que el Señor venga y se forme la guerra y todo eso, ya la gente estará aquí. Que no nos sorprenda. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8, pero específicamente el 8 dice, el cual también os conformará hasta el fin, confirmará hasta el fin. Entonces dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Ellos siguen diciendo que con estas citas la iglesia tiene que pasar por eso. Lucas 23 del 27 al 31. En el versículo 28 específicamente el Señor dice, pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijos de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24 del 20 al 21. El 20 dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Y el 21 dice, porque habrá gran tribulación. Entonces ellos están diciendo, es que Jesucristo nuestro Señor le está hablando a todo el mundo. Así que todos vamos a pasar por eso. Ellos no sabían que una parte es para la iglesia y otra es para Israel. Si la iglesia se ha guardado para Dios y ya no está pecando, ya no tendremos que pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es un castigo por el pecado. Si la iglesia ha perseverado y se ha guardado, no tiene por qué ser castigada. Lo contrario, cuando sea llevada al cielo va a recibir un reconocimiento que se llama las bodas del Cordero. Las profecías dicen que nuestro Señor viene pronto y que estemos preparados. Pero si Él viniera al final, ¿para qué íbamos a estar preparados? No tendríamos que estar preparados, tendríamos que estar listos para el final, no esperándolo al principio. Los que se conviertan en la tribulación, la mayoría va a morir. Entonces su esperanza no va a estar en la venida de Cristo, sino en la segunda resurrección. Hablemos de otra teoría que se llama pretribulación. Esa es la que nosotros creemos. Tiene aproximadamente 450 años esta teoría. Y usted dirá, ¿y por qué antes no entendieron eso? Recuerde que Daniel dice que muchas cosas están cifradas y que al final de los tiempos era que se iba a descubrir y se iba a abrir ese libro.
En ella creemos que la iglesia será arrebatada, más o menos siglo XV, siglo XVI. Se inició en la Reforma. Y ahí dice que la salvación es por fe, no por obras. Así que no quiere decir que nosotros hagamos más y nos vamos a salvar, sino que el creer en Jesucristo es lo que nos salva. Todavía esta teoría, que es la que creemos, tiene varias interpretaciones. Hay una que se llama interpretación literal. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: seremos arrebatados junto con ellos. Entonces, ¿qué están pensando ellos? Que sí nos va a llevar el Señor. Pero, ¿qué piensan ellos? Que la segunda venida de Cristo no va a ser literal. Pero si Cristo vino en carne, la segunda venida también va a ser en carne. Hay otra interpretación que dice de contexto. Juan 14 del 1 al 3, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y segunda de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen. Y primera de Corintios 15:51 dice: todos seremos transformados a la final trompeta, lo mortal de inmortalidad. Todo esto se aplica para la iglesia, no para Israel. Por eso es que muchos intérpretes se han confundido y dicen: la iglesia tiene que padecer, porque todas estas cosas el Señor las da para la iglesia, no para Israel. Recuerden que nosotros estamos viviendo en la gracia, Israel está viviendo en la ley. Israel no ha aceptado a Jesucristo, y por no aceptar a Jesucristo tiene que padecer la tribulación. Pero si nosotros hemos aceptado a Cristo, no tenemos por qué ser castigados. Apocalipsis 3:10. El Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: te guardaré de la época de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la iglesia fiel, esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos. La iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor tiene que mandar la tribulación y la gran tribulación. Aquí está la respuesta de lo que una vez les comenté, que una jovencita que una vez estuvo asistiendo acá decía: mi profesor dice, ¿por qué Dios no detiene el mal? El Señor está dejando que ese mal siga fluyendo y que la gente haga como quiera. Pero va a llegar un momento en que el Señor a todos esos los va a probar y los va a castigar. Por eso Él dice: la hora de la prueba, entendamos, tribulación y gran tribulación, tiene que venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, Él está diciendo que Él nos va a guardar. Ahora, sigamos hablando de la venida de Jesucristo, nuestro Señor. Hay unas teorías que son inadecuadas y hay otras teorías que son falsas. ¿Qué dice la teoría espiritual? Dicen que Jesucristo el Señor vino en espíritu, vino en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Algunas iglesias dicen: Cristo no va a venir. Cuando vino Pentecostés ya Él vino, así que ya Él no va a venir, no lo esperen. Pero Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Así que aunque hay gente que diga que ya Él no va a venir, Él dice que Él viene de nuevo. Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está diciendo Él? Que Jesucristo es uno y que el consolador, que es el Espíritu Santo, es otro. No que Él vino dentro del consolador. Juan 16:7: pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría, mas si me fuere, os enviaré. O sea que está diciendo que Cristo nuestro Señor va a estar al lado del Padre intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros. Son dos. Jesucristo tiene una presencia espiritual en nuestra vida, pero Él no es el Espíritu Santo. Son diferentes.
hay otra teoría que se llama teoría del juicio. Mateo 24, 34. Él dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mucha gente dice una generación. En la Biblia las generaciones son de 40 años. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, ya esa gente de 40 o 70 años murió. Ellos no entendieron esa parte. Él dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ellos piensan que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se dio con la destrucción de Israel. Sé que estamos hablando como de bastante información. Por eso cada vez que estemos compartiendo este servicio, tengo que invitarlos a que ustedes lean, a que ustedes busquen la Biblia y a que le pidamos al Señor que nos explique su palabra, que su Espíritu Santo nos ayude. Pero el Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y lo vamos a saber es leyendo la Biblia. Yo sé que a muchas personas les atraen los dones. Llegar a la iglesia, pasen acá, les ponemos las manos, reciban milagros y ya todo está hecho. Pero los milagros no salvan a nadie. Los milagros ayudan. Todos necesitamos algo de parte de Dios. Una sanidad física, una sanidad espiritual. Todo el Señor lo puede hacer porque Él es el que tiene el poder. No es el pastor, no es el evangelista, no es. Solamente Dios tiene el poder para sanarnos. Pero mucha gente recibe sanidad y se termina perdiendo. Mucha gente recibe un milagro y después se apartan. El Señor sanó a 10 leprosos y Él dice, ¿y cuántos regresaron? Solo uno regresó a dar gracias. Los demás 9 se olvidaron del Señor. Así que muchas veces el Señor no concede nuestra petición porque sabe que nos olvidamos. Haciendo un paréntesis nuevamente, pero mientras estaba sentado por acá, el Señor me mostraba un salmo. Y ese salmo dice, Salmo 81, versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habría en ti Dios ajeno. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Dios me hacía sentir eso, que muchas cosas que nosotros anhelamos el Señor no nos las da por eso. Abre tu boca y yo la llenaré, dice Él. Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ama tanto que entregó a Cristo por nosotros. Pero que a pesar de eso muchas veces nosotros despreciamos ese sacrificio. Y cuando buscamos a Cristo lo buscamos porque queremos algo. Porque queremos que nos sane, que nos provea. Y decimos Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Nisi, mi bandera, Jehová Shalom, de paz, mi proveedor, mi sanador, mi sustentador, todo. Pero así Él no nos dé, nosotros tenemos que buscarlo, porque Él murió por nosotros. Y eso es suficiente para que lo busquemos, nos dé o no nos dé, en abundancia o en necesidad, en hartura. Dice el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado para abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo. Entonces, tenemos que buscar más, orar más, leer más y preguntarle, Señor, ¿qué viene con mi vida ahora? ¿Qué quieres que yo haga?
Porque él dice, no pasará esta generación. Algunos piensan que era que las personas no iban a morir hasta que él viniera. Y él está hablando de la generación que esté cuando él venga, de todo lo que se va a padecer cuando él venga. Ellos miran la segunda venida con la destrucción de Israel. Israel fue destruida en el 70 después de Cristo, pero en el Sermón del Monte él dio más pistas que no se han cumplido todavía en Israel. Porque ya se hablaba de la destrucción, pero él dijo que iban a pasar una serie de cosas que si revisamos ahí no se han dado todavía. Hay otra teoría que se llama de la conversión. ¿Qué dice la gente? Que cada vez que un creyente acepta a Jesucristo, Jesucristo baja de nuevo y viene a cada persona. Él viene a morar con las personas según ellos, en nuestro corazón. Pero Juan 14 del 21 al 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es el error de esa teoría? Confunden la presencia espiritual de Cristo en nuestro corazón con la presencia física de Cristo. En el momento en que Jesucristo nuestro Señor venga, nuestro cuerpo de la humillación será transformado para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Hay otra teoría que se llama de la muerte. Se basa en que Jesucristo muere cada vez que muere un creyente. Se basan en el Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces ellos dicen, si el salmista está diciendo, ese fue David, que sintió que iba al infierno. Y David comenzó a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y estas personas piensan que cada vez que alguien se muere, Cristo se muere con él. Y Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay otra teoría que se llama postmilenaria. Dicen que la segunda venida de Jesucristo ocurre cuando termina el milenio. Pero este milenio son 1000 años, así que habría que esperar 1000 años más. Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto porque vendrá, ¿qué? Hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces esta gente piensa que solamente al final de los 1000 años resucitan buenos y malos. Mateo 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tenemos la teoría amilenaria. Ellos dicen que dicen que el bien y el mal va a estar al final de los tiempos juntos, como el yin y el yang de que hablan los orientales. Y que solamente cuando Cristo venga es que va a poner fin a eso, pero no va a haber milenio. Para finalizar, vamos a hablar de unas teorías que se llaman absolutamente falsas. Teoría de que nunca se fue. Algunas sectas dicen que Jesucristo nunca se fue y que su cuerpo nunca resucitó, que Él vive como un espíritu puro. Vamos al Juan capítulo 14, del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez. Y ellos dicen que Él nunca se fue. Hay otra teoría que se llama de la venida secreta. Dicen que Jesucristo vino secretamente en 1874 y que está estableciendo un reino secretamente aquí en la tierra, basados en Daniel 9, del 24 al 27. Ahí es cuando nosotros vemos la teoría de las 69 semanas de Daniel, que ya es muy largo para el día de hoy. Pero según eso ellos piensan que Jesucristo vino y que está escondido y que está haciendo muchas cosas por ahí. Tenemos otra teoría que se llama de la sabiduría esotérica. Esa la han hecho religiones que esperan a un gran maestro, a quien identifican como Cristo reencarnado. Dicen que Jesucristo es una información interior que se mete en alguna persona. Para concluir, Primera de Juan 4, del 1 al 3.
Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo.